Estamos en un espacio más de experiencia legal con BLA Limitada. Hoy un invitado muy especial para nosotros, el doctor Gustavo Adolfo Serrano, quien nos acompaña, es abogado, consultor, con una amplia experiencia tributaria y de la parte del derecho comercial. Doctor Gustavo, bienvenido a nuestras instalaciones de BLA Limitada. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Edmundo. Le agradezco la invitación para tratar este tema que pienso es bastante interesante por las implicaciones que puede llegar a tener a futuro y un futuro muy cercano. Perfecto. El doctor Serrano ha sido funcionario de la Administración de Impuestos y ha querido compartir con nosotros en el día de hoy un tema, como muy bien lo manifiesta, de carácter legal, que tiene que ver con la factura electrónica. Y en esto concuerdo totalmente con él, de que hay todavía muchos aspectos a tratar y bastantes situaciones que están pendientes por dirimir, pero mejor que lo hable el experto, en este caso, doctor Serrano. Cuéntenos este proceso en el cual el Estado quiere involucrar a los contribuyentes, que corresponde a la parte técnica de la expedición de la factura. Ya no solamente tenemos la autorización de facturación, sino que ahora el control quiere ir mucho más allá. Quiere que el contribuyente expida la factura y en el menor tiempo posible, que es alrededor de 48 horas, tiene que estar la información ya en las bases de datos de la Administración de Impuestos. Pero esto que es el comienzo del control, usted ha observado desde su perspectiva jurídica y como consultor, ha encontrado algunas situaciones importantes a tener en cuenta. Coméntenos qué ha visto en este punto. Gracias. Lo primero que yo quisiera comentar es acerca de romper un paradigma, y es el paradigma de que el tema de la factura electrónica ha sido única y exclusivamente para empresas grandes. Sí. Y la tendencia o lo que pretende el gobierno, la Administración de Impuestos, con esta nueva legislación, es generalizar el uso de la factura electrónica con el fin de complementar todo el tema del MUISCA, de la información exógena que se está brindando, y así ellos poder integrar la información completa para el día de mañana poder cumplir ese deseo anhelado que se opera en muchos países, sí, entre esos sí, España, sí. que es la base, la matriz del MUISCA es tomado del Estado español. Entonces, allá en España se propone a las personas y a las empresas la declaración de renta. Entonces, si usted está de acuerdo con esta declaración de renta, fírmela y pague. Y pague. Y si no está de acuerdo, presente las pruebas que usted tenga para desvirtuar la información que nosotros le estamos suministrando en nuestra declaración propuesta, y entramos entonces a dialogar y a discutir sobre si es cierto o no y es válido y aceptable las diferencias que usted nos está trayendo. Y hacia allá vamos. O sea que en este caso, desde su experiencia, usted está viendo que el trasfondo que hay detrás de la facturación electrónica es obtener un mayor detalle de la información que hoy en día ya bastante pormenorizada, como lo es la exógena, casi que vendría a ser como el sello final de ratificación y de comprobación de la información que tiene el contribuyente y que presenta cada año. Claro, claro. Y aún más, doctor Edmundo. Dentro del decreto 2242 del año pasado, se establece en un parágrafo del artículo 8º que la DIAN tendrá que diseñar e implementar un sistema para que las pymes y las microempresas tengan acceso a la facturación electrónica. Luego, esto no es como la facturación electrónica que nosotros hemos vivido hasta estos días, sino que aquí, y ese paradigma que tenemos que romper, y quizás la visualización que deben tener todos los empresarios, y no todos los empresarios, todas las personas obligadas a facturar, porque ahí hay otro tema.
que discutiremos más adelante si es factible. Y para plantearlo es, todo el mundo tiene que facturar. Claro, que sería la prueba más cercana para que el Estado pueda controlar de manera más directa todo lo que corresponde a los ingresos de un contribuyente. Entonces tratemos el tema de una vez. Durante muchos años, y como defensor del contribuyente, tuve oportunidad de proclamarlo en varias conferencias que dicté en todo el país, y es: la factura es obligatoria para todo el mundo. Y eso lo dice el artículo 615 del Estatuto Tributario. Eso no es un invento mío. ¿Sí? ¿Y cómo así? Me decían muchas personas, pero es que yo soy régimen simplificado y yo no tengo obligación de facturar. Y dice, un momentico, esa es la trampa, yo la he llamado la trampa del orden jurídico tributario, porque le dicen, usted en IVA no tiene que facturar, pero si usted no factura, en renta yo no le reconozco a usted los costos y las deducciones. ¿Sí? Y si usted está como persona natural, no en la categoría de empleado, que es la categoría nueva de la ley 1607, sino en la otra, o sea, en la ordinaria, en la tradicional. Acuérdese que para que usted tuviera la obligación de no declarar, le fijaban un tope y le decían, este tope usted no va a declarar siempre y cuando haya facturado. Es correcto. ¿Sí? Y entonces mucha gente caía y se imponían muchas sanciones por parte de la DIAN, porque yo era el régimen simplificado, yo no tenía que facturar, y entonces yo no declaraba renta, pero no había facturado, y entonces resulta que yo no estaba en la categoría de los independientes, sino que estaba en la categoría de todas esas personas, y mi tope para no declarar era muy pequeñito, 1.400 VT, 35 millones de pesos, 37 millones de pesos, a hoy en día, en ese entonces podemos hablar de 25, 28 millones de pesos, y como profesional independiente, trabajador independiente, que es que dice la norma, yo estaba incumpliendo mi obligación de declarar en renta. Luego era objeto de investigación y sujeto a sanción. Es que ahí vamos perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con usted. Esa pequeña expresión que a veces se leía entre líneas y a veces muy rápido, porque estaba como inmersa dentro de la redacción del artículo. Bien escondida. ¿No? Bastante escondida. Sí. Cuando decía precisamente que el tope incluía la no facturación. Claro. Lo cual significa entonces que con la factura electrónica, el Estado no solamente quiere controlar a estas grandes empresas, sino que también quiere irse a las medianas, pequeñas e incluso a las más pequeñas, claro, a las microempresas que llamamos. Y también a los profesionales independientes. ¿Sí? Y es que eso es lo que dice el artículo 615. Y si miramos nosotros cómo comienza el decreto 2242, precisamente comienza cuando hace sus consideraciones haciendo referencia al artículo 615. Ya. Entonces, cuando dice artículo 615 y mira uno cuál es el contenido del artículo 615, se encuentra con que el artículo 615 lo que establece es la obligación general de expedir factura. Como principio general. Como principio general del derecho tributario. Que en IVA está el régimen simplificado. Otra acotación. Si nosotros miramos las ponencias de la comisión que se nombró y que entregó hace poco su informe de reforma tributaria, la propuesta que hacen es disminuir el régimen simplificado a su mínima expresión. Luego muchísimas personas entrarán al régimen común y ellos tendrán la obligación de facturar con mayor razón. Luego prácticamente la factura va a ser algo general y todo el mundo tendrá que facturar. Muy pronto habrá que facturar. Sí. A mí me agrada que dentro de las diferentes situaciones que hemos tenido oportunidad de hablar, donde me identifico mucho con usted bajo sus criterios, me gusta mucho que haya abordado el tema de la factura. Pero ahora que hablamos de factura y que hablamos de tema electrónico, ¿qué va a pasar con la gestión legal cuando alguien quiera hacer valer esa factura electrónica
como un título valor y que preste mérito ejecutivo, porque eso, tengo entendido, no está incorporado dentro del decreto, sino que hay que hacer una reforma para que pueda tener eso, o ya está la reforma hecha para que pueda prestar mérito ejecutivo. Bueno, ahí de pronto sería conveniente hacer como un resumen histórico de lo que ha acontecido con el tema de la factura. Inicialmente, antes del 2008, existían dos facturas. Una factura en el estatuto tributario, cuyo contenido estaba reglamentado en el artículo 617, y otra factura que era la factura título valor, que la denominaban factura cambiaria de compra-venta, ¿sí? O factura cambiaria de transporte, que eran las dos que existían en el código, y que eran dos documentos totalmente diferentes. ¿Sí? Cuando yo vendía de contado y no expedida un título valor de contenido crediticio, el problema no era muy grande. El problema se generaba en ese momento es, entrego el original, me quedo con el original. Y en ese sentido es lo siguiente. La factura tiene dos connotaciones, como factura comercial, desde el punto de vista comercial. Si usted vende a plazos por instalamentos, usted tiene un título de contenido crediticio. Correcto. ¿Sí? Usted está incorporando ahí una obligación y estoy determinando cómo la persona que está adquiriendo el bien o el servicio me va a cancelar a mí en el tiempo. ¿Sí? Correcto. Y por el otro lado, la factura es representativa del bien, de la mercancía, De la propiedad. de la propiedad. Entonces, ¿cómo pruebo yo que soy el propietario del vehículo? ¿Cómo pruebo yo que soy el propietario del televisor? A través de la factura. ¿Y de qué? Del original de la factura. Pero a su vez, las entidades tributarias me exigían a mí, y las normas contables, me exigían a mí que el documento soporte fuera una factura, y esa factura, ese documento tenía que estar en original. A mí no me exigían copia. Entonces se presentaba el problema. Y ese problema se vino, sin entrar en más, ese problema se vino a solucionar con la expedición en el año 2008 de la ley 1231. La ley 1231 modifica la factura, unifica el criterio de factura, de tal forma que a la factura tributaria o a la factura mercantil se le incorporan las características de una y otra. Para que pueda ser utilizada en ambos ámbitos, tanto en el ámbito legal, para que preste mérito ejecutivo o para reclamar la propiedad, y para que pueda ser válida para efectos tributarios. Claro, entonces cuando yo voy a elaborar una factura a partir de la ley 1231, tengo que analizar primero que contemple los requisitos del decreto 16, del artículo 617 del estatuto tributario. Claro, que son los requisitos donde tiene que venir para la validez de la para que tenga validez tributaria. Para que tenga validez tributaria. Pero a la vez tengo que analizar que es un documento que hoy en día tiene efectos mercantiles, y entonces debo incluir el tema mercantil. Perfecto. Fecha de vencimiento de la factura. ¿Cuándo me la tienen que pagar? Y eso tiene que ver mucho con NIF y las políticas que yo determino en la NIF también. Eso tiene su efecto contable también en un momento determinado. Entonces yo, hoy en día, no está rigiendo todavía este decreto, obro bajo la luz del 1231, de la ley 1231 del año 2008, y entonces digo, voy a vender a plazos. Además de los literales que componen el 617 de esos requisitos, yo tengo que incluir otros requisitos. ¿Cómo me van a pagar? ¿En qué fechas me van a pagar? ¿Cuál es el valor de cada uno de los instalamentos si estoy vendiendo a crédito? Si no pongo fecha, se entiende que esa factura es a 30 días, dice la ley. Y por otro lado, claramente se reglamentó el problema al que hacíamos referencia, y hoy en día se expiden 3 copias. Y ese tema no está tratado en el decreto 2242. Entonces hoy en día se expiden 3 copias. Una copia que se le entrega al comprador o al adquirente del servicio, y 2 copias que conserva el que vende o el que presta el servicio. Una de esas, el original,
que es el documento que yo puedo poner a circular. Y esto lo tenemos entonces que unir con otra ley que sacó la superintendencia, que en este momento se me escapa el nombre, o que promovió la superintendencia de sociedades, que es la ley de garantías mobiliarias. ¿Qué endoso yo? ¿Qué es lo que yo puedo poner a circular con el ánimo de allegar recursos a mi empresa? O sea, la venta de las facturas Ya para obtener la liquidez, que conocemos en el mercado como el factoring. Exactamente, que hacia allá es que va. Y fíjese usted que algo que nos estila, la misma ley de garantías mobiliarias dice: señores administradores de sociedades, ustedes en su informe de gestión deben colocar necesariamente, impositivamente, la certificación de que la sociedad que usted administra no ha dificultado la circulación de las facturas. Sí, porque en el mercado ocurre con mucha frecuencia que un comprador, o mejor, un vendedor, tiene una factura o expide una factura y necesita la liquidez y quiere llevarla al sector financiero para que se la compre, pero resulta que el comprador le coloca unas limitaciones, sabiendo que la misma ley le prohíbe colocarle limitaciones, porque ese es un tema del vendedor con su parte interna. Claro. Y es por eso la razón por la cual en el artículo primero, en el parágrafo del decreto 2242, se dice: señores DIAN, ustedes no pueden hacer obligatorio el uso de la factura electrónica hasta tanto no se haya homologado, llamémoslo así, el decreto 2242 con la ley 1231 del 2008 y se haya reglamentado por parte del Estado todo lo que es la negociación, el endoso, la circulación, como se llama en materia de títulos valores, de la factura. Sí, porque es que la factura, además de eso, y quiero tomar su expresión, además de ser ese componente de propiedad, es un componente de título valor. Claro. Y como tal, para ser válido como título valor, tendría que estar aceptada por que lo compró, por quien adquirió el bien o el servicio, para que así preste el mérito ejecutivo. De lo contrario, no estaría haciendo absolutamente nada quien emitió la factura. Eso lo contempla la ley 1231 y dice: si usted no acepta en un periodo de tiempo, se entenderá que fue aceptada. Ah, correcto, ¿Sí? Correcto. Eso lo modificó porque antes a la luz del texto del Código de Comercio del año 71, el comprador tenía la obligación dentro de los 6 días siguientes de devolver el título con la aceptación. Ajá. Entonces viene la ley 1231 y dice: no hay necesidad de que usted lo devuelva. Si usted no lo devuelve, usted debe reportar que lo acepta. Pero si usted no lo hace, se entenderá que usted lo aceptó si usted no se manifiesta. O sea que hay una aceptación tácita, implícita dentro del tiempo, como lo que llamamos frente al Estado, como una especie de silencio administrativo. O sea que la persona aceptó de manera tácita lo que tenía la factura. Claro, el silencio significa aceptación. Correcto. Sí, porque, y esa aceptación es válida jurídicamente. Claro. Así y no es esté por firmada, eso que el tema, así no esté firmada, así no se haya devuelto. Ya le entiendo. Es por eso que la norma del 2242, que es el que nos trae aquí, y del año anterior, que es lo que nos trae a esta conferencia o a esta charla, limita el uso o la implementación de la factura electrónica hasta tanto no haya claridad y no se haya reglamentado por parte del Estado este tema de la circulación de la factura. Claro, porque es que al ser eso un registro electrónico, ¿cómo va a ser para que la persona pueda empezar a hacer su negociabilidad frente a eso? ¿Quién va a validar de que ese registro electrónico así lo pueda imprimir o así lo pueda convertir en un ambiente gráfico? ¿Quién va a garantizar que los dos son idénticos? Ahí es donde viene. Ahí entramos a otro tema que también se menciona en los considerandos del decreto 2242, y es el tema de las entidades certificadoras, de la firma electrónica, todo reglamentado en la ley 527 del año 1999. Entonces ahí entramos en otro tema muy interesante, que es el tema de la necesidad de la intervención de un tercero que permita la seguridad de que el título que estamos consultando, un título electrónico, el documento electrónico que estamos consultando, no haya sido modificado, sea veraz y la firma electrónica sea cierta.
¿Y eso quién lo hace? La certificadora. Entonces aquí nos va a aparecer otra persona que va a tener que participar en este tema de la factura electrónica, y es el certificador. ¿Sí? Otra situación, ahora que usted mencionaba, y creo que lo vamos a tratar en la segunda parte de esta charla bien interesante, es que quiero dejarla como punto de reflexión, es ¿qué va a hacer una entidad cuando tenga todas estas características de factura electrónica, no solamente para aspectos de su negociabilidad, sino que como tiene que pasar por un tercero, ¿quién va a asumir ese costo de certificación? ¿Lo va a asumir el Estado? ¿Lo va a asumir la persona? ¿Cuánto le va a, sobre todo pensando, como usted bien lo decía ahora, en ese pequeño empresario o en ese independiente que está facturando, que ahora se le podría llegar a encarecer porque lo colocarían como obligatorio, que entre otras cosas el decreto dice que es la DIAN quien va a seleccionar los contribuyentes que van a aplicar, al menos en esta primera etapa, de carácter obligatorio, porque es la primera asignación. Entonces ahí todos esos puntos, pero ya los aclaramos con más detalle en breves instantes. Para BLA Limitada es motivo de satisfacción poder presentar a todos ustedes un producto preparado por el doctor Carlos Augusto Rincón, que además de ser catedrático universitario, es un experto en el tema de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Con ello se pretende dar a conocer a todos ustedes un proceso paso a paso, tal como él lo ha venido haciendo en distintas publicaciones, especialmente en libros universitarios que todos podemos encontrar con varias de las editoriales más prestigiosas del país. Por tal motivo, nosotros hemos querido brindarles a todos ustedes un producto de alta calidad, diseñado precisamente para el adecuado entendimiento de lo que es el ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura, que posiblemente algunos no han tenido en cuenta todos los elementos y que, contando con la trayectoria y la experiencia de Carlos Augusto, queremos ofrecerles a ustedes este producto. Carlos, ¿por qué no nos amplías un poco el contenido de este producto? Bueno, Edmundo, y a todos, pues el producto como tal está modelado bajo unas metodologías didácticas que faciliten, digamos, el aprendizaje de las políticas contables, de las políticas de reconocimiento, medición y revelación que exigen las normas internacionales. Está hecho con diagramas, con la metodología de diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, digamos, bajo los dibujos de diagrama de Venn, que eso facilita mucho, como también recordar cuál es la división que se debe hacer en la política para trasladar los datos del decreto 2649-93 hacia las políticas NIF. Además, un paralelo que tienes tú entre los conjuntos que utiliza la norma local y los conjuntos de información que utiliza la norma, el estándar internacional, la norma NIF. Claro, entonces en vez de utilizar como la modelación matricial plana, lo hicimos bajo esos modelos, digamos, de bolitas, de conjuntos, y permite entonces revisar cuántos conjuntos tiene el 2649 para hacer su estado de situación financiera, lo que llamamos el balance general, y bajo ni el estado de situación financiera de apertura. Entonces, cuántas bolitas hay allá, cuántos, digamos, indicadores, cada bolita es un indicador, y eso ha facilitado y va a facilitar el que lo vea, pues recuerde cuál es el cambio que se da entre el decreto 2649-93 y las normas internacionales. Además, le has querido agregar la metodología que utilizó las superintendencias para organizar el modelo ya en los informes que se presentan a las distintas superintendencias. Claro, como en el ejercicio ya que entramos después, la superintendencia sacó un informe 45 donde exigía la división
de las transacciones en el error, en la reclasificación y en los ajustes de medición. Entonces se hizo bajo la misma metodología, digamos, por si acaso en algún momento la superintendencia pide ese informe. Puede llegar a pedirlo, y claro, y está contemplado. Es más, dentro de las circulares dicen que se debe tener la información a disposición cuando así lo requieran. Claro, entonces digamos que la misma metodología y además el ESFA, que es el que está mandando a los diferentes medios magnéticos pues, que hay para revelar la información como tal. Perfecto. Entonces, amigos, no solamente es un curso de carácter conceptual, sino que contiene un ejercicio práctico de aplicación con algunos casos donde se detallan y se explican para ellos. De manera complementaria, vamos a recibir un producto donde hemos tratado de sintetizar aspectos más relevantes del tema de implementación que complementa perfectamente lo que el doctor Carlos Augusto Rincón ha preparado para todos nosotros. Así que esperamos que ustedes acojan este nuevo producto para todos ustedes. Continuamos con esta conversación que hemos establecido con el doctor Gustavo Serrano, quien muy amablemente nos ha querido compartir el análisis del tema de la factura electrónica, pero desde el ámbito de carácter legal. Habíamos planteado, al menos antes de esta breve pausa, que el Estado va a colocarle a unas personas, les va a asignar una obligación. Ya habíamos esbozado también de manera general de que esta factura electrónica sería por parte de cualquier tipo de contribuyente, no importa su tamaño, puede ser muy pequeño o muy grande. De todas maneras, el ámbito, la cobertura, el alcance que tiene el decreto es general, y que entonces esta entidad va a haber un tercero, un certificador, que pues por obvias razones para certificar tendrá que asumir algunos costos, tendrá que tener un depósito electrónico donde puede confirmar de que la factura es correcta, es veraz, es la misma que se emitió. Pero quiero complementar mi inquietud, es ¿qué va a pasar con las famosas fechas de corte que tienen las empresas? Cuando dicen solo recibo facturas hasta X día, y la ley en ningún momento tiene contemplado ese tipo de costumbre mercantil que hay en las empresas, o las devoluciones que se hacen a veces después de 2 meses, 3 meses, o a veces hasta un año después que uno está intentando cobrar un rubro y la gran sorpresa que le dicen a uno es: yo no tengo todavía una factura suya. Se presume que si ya es electrónica, de alguna manera eso la debió haber recibido. Todas estas inquietudes parece que todavía están como muy en el vacío dentro del decreto. ¿Qué nos comenta, doctor Serrano, al respecto? El decreto prevé una aplicación a medida que pase el tiempo. O sea, progresiva. Sí, por lo que dice la norma, va generando cobertura más. Va generando una cobertura. Por lo que dice la norma, ese tiempo que tiene planificado el gobierno es hasta el 2017. ¿Por qué digo yo? Porque en el 2017 el mismo decreto dice: señores DIAN, en ese año ustedes tienen que haber ya creado un sistema para que las pymes y los microempresarios puedan tener factura electrónica. O sea, el tiempo que considero yo, estima el gobierno, el Estado colombiano, vamos a tener el uso generalizado de la factura electrónica es 2 años. O sea que en el 2018 ya estaríamos nosotros supuestamente aplicando esto. Hay que creer. Bueno, al menos ese es el Cuando nos estimado. demoramos 8 años sacando un estatuto aduanero, pues uno tiene algunas dudas en un momento determinado. Bueno, pero creamos y limitémonos a lo que dice la legislación, sí, sin más comentarios. Listo. Bueno, entonces sí se prevé ese tema de que se vaya ingresando al uso o a la implementación de la factura electrónica poco a poco. Y por eso se determina quiénes son los que van a iniciar el tema. Entonces dice, van a iniciarlas aquellas personas que por actividad
y están en la resolución reglamentaria cuáles son las actividades, la DIAN les va a decir, señores, ustedes tienen que facturar electrónicamente y van a generar la factura. Ustedes son los Sí. bendecidos. Usted dice, Ustedes inician son los este afortunados. proceso. Se ganaron el valor. Se ganaron el baloto. Luego viene aquellas personas que siendo obligadas a facturar, voluntariamente decidan hacer uso, acogerse al uso de la factura electrónica. Y también da la posibilidad a aquellas personas que no están obligadas a facturar. Fíjense, volvemos al tema de que hay un criterio iba ahí inmiscuido todavía en la redacción de la norma. Dice, quien no esté obligado a facturar, si desea, también puede empezar a facturar con la electrónica. Entonces tenemos desde ese punto de vista 3 actores. Y más adelante se crean 2 tipos de facturas. La factura de venta, que vamos a utilizar todos los que prestemos un servicio, todos los que vendamos un producto, un bien, y se crea una factura que se llama factura electrónica de comercio exterior. Y todas las personas que intervengan en el comercio exterior tendrán que facturar electrónicamente. Y ojo, además de que los importadores y los exportadores deban facturar electrónicamente, dice, para aquellas personas que están ubicadas en zona franca, tendrán que facturar electrónicamente. Luego, si una persona que está en una zona franca adquiere productos del territorio aduanero nacional o vende productos al territorio aduanero nacional, eso se considera importación y exportación dentro de los términos de la legislación de zonas francas, tendrá que hacer uso de la factura electrónica. O sea que el ámbito, el alcance es bastante grande. Y de pronto no, lo que estoy observando es que no se le ha dado la suficiente difusión a este tema porque está como si fuese algo como lejano a las empresas. Como que sacaron, de pronto no será que estamos haciendo eco de aquella factura electrónica de años pasados que es totalmente distinta a esta nueva factura. Claro, por eso yo iniciaba la charla diciendo, hay que romper paradigmas y hay que pensar en que todos vamos a llegar al uso de una factura electrónica, que comenzará por algunos, y pienso yo que va a comenzar por los que están ubicados en zona franca. Que sean los primeros que empiecen con ese... Los que hagan operaciones de comercio exterior, especialmente los ubicados en zona franca, estoy prácticamente convencido de que van a ser los primeros que van a estar obligados al uso de la factura electrónica. A pesar de ser factura electrónica, ¿va a haber una representación impresa, gráfica de ese tema? ¿O se obvia ese punto? No, desde luego, porque es que como no todo el mundo va a estar en el tema de la factura electrónica. Además, la norma dice, usted generará la factura y la entregará por el medio que usted tenga previsto, sea porque sea el medio creado por usted, porque sea adquirido y administrado por usted, o porque usted esté yendo donde un proveedor técnico que le va a prestar el servicio. Inclusive la norma contempla que ese proveedor técnico ajeno a mi empresa sea el que facture y además sea el que le envíe a la DIAN dentro de las 48 horas siguientes el reporte o la factura que hay que enviarle a la DIAN, la copia de la factura dentro de los medios electrónicos. Entonces esa persona tendrá la firma, porque el que va a facturar es el proveedor técnico. Esa parte, si bien algo se menciona en los anexos reglamentarios de la resolución 19 de este año, que es la que reglamenta el tema, del 2242 hasta ahora, pues la primera resolución que sale en este tema, yo no lo veo muy claro. Ni veo muy claro que yo pueda en un momento determinado darle toda mi facturación a un tercero que no está dentro de la empresa, manejar tiempos, hacer facturaciones. ¿O no será un módulo de software que me vendería a mí? Porque ellos irían a facturar, entonces yo les tengo que trasladar toda la información. Entonces piense usted, por ejemplo, en una empresa, hablemos de la fuente de mi terruño, en una empresa avícola, que tiene 1000 almacenes en todo el país. Luego tiene que generar una factura para cada almacén con un prefijo.
no es fácil que yo le entregue esa facturación a un tercero. Claro. Son temas todavía que para mí no se han analizado y no se han visto, porque las conferencias que yo he podido participar de la DIAN y las preguntas que he hecho, veo que no hay claridad ni en la firma electrónica ni en este tema de la facturación de grandes empresas que tienen muchos establecimientos abiertos al público para ofrecer los productos que ellos venden. No, y también muchos empresarios tienen distintos puntos de venta, que también sería complejo eso, sin ir a empresas grandes. Claro. De pronto, simplemente pongámonos en el papel de una empresa de carácter mediano que puede tener 10, 20, 30 establecimientos de comercio, donde tiene sus puntos de venta distribuidos en el territorio nacional o en parte del territorio nacional, que eso implicaría no solamente localización, ¿no?, dentro de esa territorialidad, y también el manejo administrativo que implica esa facturación. Claro. Y si usted lo mire desde el punto de vista de personas naturales, e incluyamos ahí las SAS, que son las sociedades que han tendido en su objeto social a ser muy parecidas a las personas naturales, no solamente hablamos de establecimientos de comercio, sino de empresas, porque yo como persona natural o como SAS puedo tener cualquier actividad. Yo puedo ser, y no necesito determinarla en mi objeto social. Entonces yo puedo hoy estar dedicado a la agricultura, tener una ferretería, tener una zapatería, producir muebles para salas y comedores de hogar, por otro lado vender electrodomésticos, O ser rentista de capital. Y tener 1000 actividades diferentes con diferentes centros de costos, lógico, y entonces eso yo no lo veo muy claro todavía en cómo se va a manejar en materia de factura electrónica. En México, donde ya han implementado este modelo, en México funciona como un módulo dentro del aplicativo que tienen las empresas. Es decir, dentro del ERP contable hay un módulo que emite la factura electrónica y de allí se desprende la información que se le entrega a la entidad tributaria respectiva. ¿No podría ser ese el modelo de pronto que está al menos como boceteado dentro de la parte de la estructura concebida, al menos en este decreto y en la misma resolución que estamos mencionando? En el decreto se dan las dos posibilidades y pienso que ese es el camino. Ese es el camino más práctico para las empresas. Entonces, dentro de sus programas contables, uno ya lo ve, que lo están anunciando en las diferentes páginas que uno accede para estudiar estos temas, uno ve que ya hay empresas que están anunciando, en este software contable usted va a tener facturación electrónica. Ya le creamos el módulo especial para que usted pueda hacer la facturación electrónica. Eso va a implicar para las empresas crear un departamento o tener unas personas prácticamente dedicadas tiempo completo al manejo de la factura electrónica. Claro, porque hay unas responsabilidades adicionales, como es el reporte electrónico ante las entidades tributarias de esa facturación. Yo tengo que reportarlo dentro de las 48 horas. Tengo que estar pendiente de que a la entidad que yo se lo reporté, hoy en día la DIAN, ella me haya contestado que reportó. Tengo que estar pendiente de que a la persona que aceptó, que con la que yo combine, que le iba a entregar la factura generada, que es el término que usa el decreto 2242, también me esté acusando el recibo de la factura generada. Porque si yo no tengo esa aceptación y esa persona no tiene el medio para hacer la recepción de la factura generada, yo se lo tengo que entregar, y entramos al otro aspecto que usted me preguntaba, impresa o en forma digital. Y si va impresa y en forma digital, yo tengo que tener el código, un QA, un QP. Ese, para que la gente entienda, es ese cuadrito que está hoy en día muy en moda, que ninguno sabemos utilizar. Yo personalmente lo sé utilizar hoy en día cuando vuelo en aviones, porque ya lo puedo poner allá en una maquinita que tienen, y entonces ya no tengo que imprimir mi pasabordo ni nada de eso, sino que yo voy y pongo y entiendo y el lector, que sirve y me reemplazó y el lector lo toma. Pero ¿qué contiene eso? Toda la información. ¿Cuándo compré yo el tiquete? ¿Cuándo voy a viajar? ¿A qué hora debo presentarme en el aeropuerto?
en qué silla voy a viajar. Eso está todo ahí. Ujú. Entonces, en ese código QP va a estar toda la información de la factura. Claro. Entonces, tienen que implementarlo, señores. Además de todo el sistema electrónico para generar la factura, porque si yo soy obligado, tengo que generarla, así yo la entregue al adquirente en forma impresa o se la entregue en forma digital. En forma digital significa mandarla por correo, porque de pronto vale la pena hacer la diferencia y la claridad de que la factura generada es electrónica, o sea, es digital también. Por ejemplo, podría ser un PDF, posiblemente. Puede ser, claro, un PDF, tanto impreso como... Y lo ideal para mí Sería, es que sea en un PDF, porque es la que no se puede modificar. Es correcto. ¿Sí? Entonces, lo lógico es que esa se entregue en PDF, sea impresa o sea digitalmente, enviándola a través de un correo, enviándola por cualquier otro medio en el cual yo pueda entregar una factura digital, le llegue a la persona y esta factura no sea modificada. ¿Sí? Ujú. Entonces tenemos 3 facturas. La factura electrónica generada, Ujú. que es la que yo El registro electrónico. produzco Ujú. electrónicamente, la que yo envío a la DIAN y la que yo le entrego a las personas que hayan aceptado recibir la factura generada. Tengo la factura digital. La persona que no aceptó recibir o que no tiene el medio, entonces me dice, mándemela por correo electrónico. Yo se la envío por correo electrónico. Esa es una factura electrónica para Claro, muchas personas. claro. No cumple los requisitos de la ley 527, de depósito, de firma, de todo, porque es una impresión digital. ¿Sí? Y la factura impresa en papel, que también yo la puedo entregar a las personas que no tengan la forma de recibir la factura generada. Pero el hecho de que yo la entregue de manera digital o en papel impreso, no significa que yo no tenga la obligación de generarla y de enviarla a la autoridad fiscal, en este caso a la DIAN. Mire que se me ocurre en este momento cantidad de situaciones potencialmente de esta explicación que usted muy amablemente nos ha hecho. Pero por ejemplo, yo hago la factura electrónica, la tengo que reportar dentro de las 48 horas. Yo le envío el registro electrónico o, más lento, electrónicamente un documento o en papel a mi cliente. Mi cliente no está de acuerdo, pero yo ya reporté esa información ante el Estado. Entonces, ahora ya comprendo porque usted dice, se va a necesitar un personal tiempo completo para solucionar todo este tipo de inconvenientes. Porque al principio me imagino que mientras se adecúan los sistemas y los procedimientos, pues esto va a generar cierta clase de traumatismo. Porque imagínese qué tal que yo le envíe una factura y la persona me diga, no le recibo la factura por A, B o C motivo y yo ya la haya reportado a la DIAN. Entonces ahora tengo que entrar a un proceso de anulación frente a la DIAN, Claro. ¿no? O si tengo que emitir una nota débito o una nota crédito, Que está ¿cómo? prevista, sí. Que esa parte sí está prevista, pero entonces ¿cómo lo voy a negociar contra mi cliente? Porque el problema con la DIAN va a ser más claro de pronto, pero con mi cliente ¿cómo lo voy a manejar? Y con la DIAN. Ujú, Piense usted en que yo soy zapatero, ujú, envío 25 modelos diferentes de zapatos ujú. y 2 modelos salen defectuosos y no son del agrado del comprador y hace la devolución. Entonces yo tengo que producir una nota, Ujú, la cual la tengo que informar a la DIAN y va a modificar la factura. ujú. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar pendiente muy claramente de que la DIAN me está acusando el recibo de la nota de débito. Porque es que se anule la factura, que me diga, mire, yo no le recibo, de los Nada. 25 modelos no le recibo ninguno. Me parece muy fácil. Una nota que contablemente me permite a mí Anular el el la 100% operación. de toda la operación. Sí. Hago anulo la factura y le informo a la DIAN, mire señor, esto aquí a través de esta nota de débito, o si es lo contrario de esta nota de crédito, porque di más o mandé más o cualquier Ujú. cosa de estas, está modificándose la factura que yo le envío. Entonces eso implica una administración Sí, bastante detallada. bastante detallada, no fácil, porque todo esto debe estar
debidamente registrado en una entidad certificadora. Porque ahí Claro, tenemos que todo tener va a en pasar cuenta la por ley allá. 527. Claro, Si no hay entidad certificadora, no hay documento electrónico. claro. La diferencia entre el documento electrónico y el digital que nosotros enviamos a través de un correo electrónico es esa. Claro, la De que la que certificación. yo envío por un correo electrónico o es una fotocopia, una foto, o es un archivo PDF, y yo lo envío y allá lo tendrán y verá si lo guarda en el computador o lo guarda en una memoria externa o lo imprime y entonces lo tiene en papel para luego volverlo a pasar a un medio para poderlo destruir pasado el tiempo que me obliga la contabilidad a tener los documentos impresos en papel. Entonces yo ya tendré que determinar cómo manejo esto, pero si lo quiero que tenga efectos verdaderamente electrónicos, requiero tener la certificadora, en donde yo voy a depositar ese documento, que es la que va a dar la certificación, valga la redundancia, no muy redundante, de que el título es exactamente igual al que se originó y no ha sufrido ninguna modificación ni ninguna alteración. Luego ahí interviene también otra persona. ¿Sí? Quiero finalizar con sus palabras lo del cambio de paradigma. Ahora entiendo por qué usted expresa lo del cambio de paradigma. Se me ocurre ahora, hay entidades que por cualquier problema en la factura devuelven la totalidad de la factura. Y de pronto es un problema muy pequeño, pero tienen por política devolver la totalidad de la factura. Entonces, miren el caos que se generaría si por algún motivo la persona que está facturando no tiene claro qué es lo que va a facturar, con qué precios va a facturar. Ya veo que su conclusión muy acertada tiene que ver muy claramente con toda la problemática dentro del procedimiento que implica la generación de la factura. Sí, doctor Edmundo, y tenga en cuenta que en su especialidad se genera Claro. otro paradigma que hay que romper, y es la factura Versus la no venta. es el documento con el cual yo registro. ¿Es correcto? Yo registro contablemente en el momento en que he recibido el bien o me han prestado el servicio. Puede ser que me facture por allá dentro de 6 meses, pero yo tengo que conllevar a mi contabilidad el registro, es en el momento en que yo recibo. Cuando ya gozo de los beneficios Ya, del bien exactamente. o ya corro los riesgos del bien. Exactamente. Luego ahí hay otro paradigma que también nos va a presentar algunas dificultades en la sí, comprensión de lo que es la Totalmente de acuerdo. Cuando usted estaba esbozando este detalle del decreto, casualmente estaba pensando en eso. No lo quería involucrar, pero sí, efectivamente. Ahora esto va a generar, porque entonces esto alimentaría el libro fiscal, el cual desde hoy dejo una cordial invitación para Muchas que hablemos gracias. del libro fiscal o del libro tributario, que es su nombre que le da el decreto 2548 del 2014. Todos estos eventos, porque van a poder generar en algunas situaciones discrepancia entre el momento de la facturación y el momento del reconocimiento del ingreso, Claro. que no necesariamente pueden darse en el mismo instante, a menos que yo logre establecer un procedimiento para tratar de minimizar ese tipo de diferencias. Claro. Claro, y es que Pero es que hay situaciones que no lo permiten fácilmente. Claro, y fíjese usted que con la NIF, el cuentico de que recibo facturas hasta el 20 del mes, Sí, se acaba. es correcto, estamos de acuerdo. Se acaba, porque es que si a mí me llegó el bien el 25, yo tengo que contabilizar el 25. Es correcto. Y ahí tenemos. Entonces ahí tenemos unos temas muy interesantes, Perfecto. muchos paradigmas para dialogar, Para dialogar. y colaborar con los empresarios en este nuevo sistema de gestión empresarial. Es correcto. Porque lo que nos nació en este país al adoptar la NIF y ahora ante la implementación de la factura electrónica, buscando, yo lo veo muy claro desde el punto de vista de administración tributaria, Claro. sí, es buscando la información y buscando tener una posibilidad de ofrecerle al cliente, como le llamamos ahora en la administración, su declaración propuesta. Claro. Y ese es el objetivo que Y- tenemos. Porque hay que tener en cuenta cuál es el objetivo y la finalidad de todo Claro. este tema. Claro. Doctor Serrano, muchísimas gracias por este
tiempo que ustedes nos han permitido dedicar y compartir su experiencia muy vasta en el tema de carácter legal y tributario. Y creo que ha planteado unos interrogantes bastante interesantes que tienen que venirse a discutir en algún momento, y me parece muy oportuno su explicación. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a buscar cómo tenerlo aquí con mayor frecuencia, dado que pues su bella Bucaramanga pues lo tiene todavía muy atrapado, pero vamos a ver si logramos hacer algún otro tipo de mecanismo para poder contar con su valiosa experiencia. Pues doctor Edmundo, el agradecido soy yo. Contar con su amistad y las puertas abiertas de la entidad que usted ha forjado durante tanto tiempo y ha obtenido este prestigio en NIF, y que me permite a mí expresar todas estas ideas. Muchas gracias. Pues no es otra cosa que mi agradecimiento, y cuente conmigo para lo que sea. Pienso que nos identificamos en muchas cosas. Bastante, afortunadamente. Y creo que podemos llevar un mensaje muy importante a los empresarios colombianos en este tema de la administración o de las nuevas formas de administración que se nos están presentando. Muchísimas gracias a usted y a todos ustedes que nos permiten compartir esta experiencia empresarial y legal para todos ustedes desde BLA Limitada. Muchas gracias.